Saludando al ministro de Justicia, quien hoy, hace unos minutos, acaba de radicar en la presidencia de la Cámara de Representantes el proyecto para reformar la ley penal que tiene que ver con el sistema penitenciario en Colombia. Usted ya ha explicado ampliamente, ministro, pero en síntesis, los puntos fundamentales de la reforma a los que usted apunta. Fortalecer la resocialización, darle a la cárcel el sentido de ir permitiendo que las personas que están condenadas vayan aprendiendo un oficio, un trabajo, terminen unos estudios y con eso se vayan preparando para que cuando vuelvan a la sociedad tengan eso, un empleo, una mejor oportunidad de vida de aquella que tenían cuando entraron a la cárcel. ¿Qué decirle a quienes, como decía ahora el ministro Prada, no han leído todavía el proyecto, pero están ya cuestionando que esto es una especie de oda a la criminalidad y que usted lo que está proponiendo es que la sociedad quede en manos de los criminales en las calles? Pues que están equivocados, que si leen el proyecto van a encontrar que es una propuesta de reforma moderada, que no crea figuras nuevas, que tiene simplemente un sistema de graduación a favor de la resocialización y que pues uno puede elegir entre argumentar, debatir o gritar. Yo soy de los que prefiere argumentar y debatir e invito a todos a eso, que es una experiencia que nos enriquece más como sociedad. En Colombia hay cerca de 140.000 compatriotas en cárceles. De esos, más o menos el 30 o 40% son sindicados, no están condenados. Usted está apuntando a descongestionar las cárceles, pero también a que las cárceles se transformen en centros de formación del delito para que sean centros de formación de la resocialización de la gente. Digamos que sí, las cifras que usted presenta se quedan cortas frente a la realidad. Nuestra propuesta está más pensada en las personas que ya están condenadas, las personas que están sindicadas, pero aún no condenadas, no son, digamos, el núcleo de nuestro proyecto. Alguna medida hay que puede tocarlas, pero no son el núcleo del mismo. Y en general sí, nosotros estamos pensando que tanto la prisión para personas que ya están condenadas como la medida de detención tengan la finalidad de reparar a la víctima y de ir resocializando al delincuente cuando ha sido condenado y de reparar sobre todo a la víctima para quienes no han sido condenados. Llama mucho la atención en su propuesta el llamado al sector privado. Usted está llamando a las empresas a que abran espacios para que integren al mundo del trabajo a estas personas que han salido de las cárceles. Y también llama la atención que usted está planteando en su reforma que los antecedentes penales serán verificables solo por policía y autoridades del gobierno, pero no por particulares que comiencen a estigmatizar a quien salió de las cárceles. Así es, cuando una persona ya ha cumplido una pena en su totalidad y ya salió libre, pues tiene, digamos, la expectativa de conseguir un trabajo, de volver a hacer sus lazos familiares, pero si en su certificado de policía, que es algo que se puede consultar en internet, se sigue saliendo de esa forma pública el hecho de que estuvo en la cárcel tanto tiempo por una condena, la verdad es que nadie lo va a contratar, nadie lo va a querer tener cerca. Entonces nuestra propuesta es que esa información solo esté disponible para las autoridades, para la policía, para los jueces, pero que, digamos, si un empresario está solicitando trabajadores y esa persona se presenta, pues que se sepa su experiencia, el oficio que sabe, en lo que ha trabajado, pero se borre ese dato porque ya es una pena cumplida y por ese efecto que tiene de que estigmatiza. Pero entonces, para hablar con los empresarios, ustedes lo van a hacer a través de los gremios, me imagino. A través de los gremios, con empresarios en particular e individuales, o sea, combinaremos todas las formas para intentar, no solamente después de terminada la pena, sino que durante la ejecución de la pena podamos contar con pactos con esos empresarios se llama contratos de resocialización, es decir, para que las personas privadas de libertad puedan desarrollar un trabajo que sea útil, por supuesto remunerado, y que un empresario pues esté también contratándolos, ya sea dentro de la cárcel o para aquellos que puedan salir a trabajar a la fábrica, pues cuando salgan y vuelvan después por la noche a la cárcel. En el caso de las personas, especialmente los hombres, que desatienden la obligación de manutención a los menores, Sí.
usted está proponiendo que no se los lleve a la cárcel, sino que se los obligue a que cumplan su atención con los menores y con la familia, pero queda un boquete, me parece a mí, que quiero que usted lo explique. Hoy, si yo estoy acusado o sindicado de incumplir mi obligación de manutención a mis hijos, no puedo salir del país. Si ahora la ley penal cambia y ya no es conducta punible, ¿yo me puedo ir del país? No, tenemos que, o sea, la idea es que no sea delito, pero sí perfeccionar los mecanismos administrativos, policivos, para que obligatoriamente cumpla con su obligación alimentaria. Evidentemente desde la cárcel es como más difícil es cumplir esa obligación, pero por supuesto al eliminar el delito, si es que así lo considera el Congreso, irá acompañado de medidas para mejorar ese trámite que hoy tenemos, que es policivo y judicial, pero no penal, para obligar al padre que está incumpliendo sus obligaciones para con sus hijas o sus hijos a que las cumpla, y dentro de ellos pues seguramente se mantendrá la prohibición de salir del país. Por último, permítanme la última pregunta. El delito del que más se queja el ciudadano corriente es el hurto. Sí. Te roban el celular, te roban el reloj, te roban la bicicleta, te roban la moto, te roban el bolso. Y los policías muchas veces le dicen a uno, ¿para qué lo detengo si dentro de 3 horas lo vuelven a sacar de la inspección de policía? ¿Qué hacer para que no se convierta esta franquicia de no perseguir esa conducta penal en una oda a que vengan y atraquen a todo el mundo? Bueno, digamos que el proyecto de ley que ahora comienza su trámite parlamentario se refiere a esas personas que ya están condenadas. La situación que usted me describe la entiendo, es problemática, requiere solución, pero a eso más bien apuntan otros proyectos de ley que ya están aquí en el Congreso. Hay uno presentado por Asocapitales, hay uno presentado por la Bancada Verde, no recuerdo si fue Angélica Lozano u otro grupo, que tienden a ese asunto específico de las personas que no han sido condenadas, sino que las captura la policía y las vuelven a soltar. Y me tengo que ir, porque tenemos que terminar lo del plan. Usted habla de la protesta social, que no se puede seguir sindicando a las personas que han participado en protesta social de delitos como concierto para delinquir, terrorismo y demás, que no estén suficientemente fundados en pruebas fácticas que sean contundentes. ¿Cómo explicarle a la gente que usted no está abriendo un boquete para llamar a la impunidad digámoslo, a quienes se acusen por daños a la vida o a bien público o privado a través de esta ley? Pues mire, yo creo que con términos sencillos lo podemos explicar. Existe un refrán y es: el que la hace la paga. Digamos que aquí lo podríamos completar diciendo: se paga lo que se hace. Es decir, la protesta es un derecho, pero si en el curso de una protesta rompió un vidrio, pues paga el vidrio. Lesionó a una persona, paga la lesión. Es decir, se paga por los delitos o las faltas que efectivamente se cometieron. Pero hay unas imputaciones que se han usado que, digamos, exacerban la utilización del derecho penal y conducen a unas condenas que parecen un tanto desproporcionadas frente a unos hechos ciertos que fueron eso: tumbar una vidriera, deteriorar una estación de autobuses, eso es.